Hola, bienvenido a Chocolate Pimienta. Hoy te enseño cómo hacer una deliciosa porchetta para la cena de Acción de Gracias. Vamos a colocar en un bol un poquito de mostaza. Aquí a mi mostaza le cayó unas hojitas de romero. Luego vamos a colocar todas las hierbas, la sal y la pimienta. Esto va a hacer que nuestra porchetta tenga un sabor delicioso e intenso por dentro. Así que no te asustes porque son un montón. Vamos a mezclar esto súper bien para que todo se incorpore y luego lo vamos a poner sobre nuestra panceta de cerdo. Esto lo puedes encontrar así en el supermercado o puedes ir a tu carnicería local y pedirle a tu carnicero que te coloque así Esto es como la pancita del cerdo donde sacan el tocino, esa parte. Vas a extender súper bien todo el relleno. Si quieres puedes colocarle más, pero con esto que yo te doy es suficiente para una de 1 kilo. Y luego que esté bien extendida, por la parte más gruesecita vamos a empezar a enrollarlo, pero lo vamos a enrollar súper apretadito porque queremos que toda esta carne nos quede bien juntita. Luego con un hilo de cocina la vamos a amarrar súper bien para que quede, como te digo, bien apretada y no se nos suelte en el horno. Si ves, yo voy haciendo presión para que toda mi carne quede bien juntita. Ahora que ya la enrollé, voy a amarrarla con mi hilo de cocina. Te voy a enseñar súper rápido cómo se hace. Vas a agarrar el hilo, lo vas a doblar en 2 y lo vas a pasar por debajo de la carne. Y luego vamos a empezar como a meter el rollo de hilo o la pieza de hilo por este huequito que hicimos y lo vamos a ir apretando bien, vamos a ir haciendo nudos y vamos a ir apretando. Si no, simplemente enróllalo alrededor de la porchetta y apriétalo bien. Eso es lo único. Asegúrate de apretarlo súper bien para que no se suelte. Luego que esté todo enrollado, úntalo con un poco de aceite de oliva y un poco más de hierbas. Sí, yo sé, tiene grasa y le vas a poner aceite de oliva. Sí, esto va a hacer que la grasa absorba todas esas hierbas y quede delicioso. No te preocupes por el exceso de grasa, que eso va a drenar en la bandeja. Vamos a llevarlo a un horno precalentado a 230 grados centígrados por 25 minutos. Esto lo que va a hacer es que se cocine bien, como que se dore por la parte de afuera y después lo vamos a bajar a un horno de 160 grados centígrados por alrededor de 2 horas para esta cantidad de carne. Vamos a ir midiendo de todas maneras en cada hora con nuestro termómetro de carne a ver si ya llegó a temperatura. Tiene que estar por dentro a 180 grados Fahrenheit o a 80 grados centígrados por dentro. Esto es súper importante para que sepas que ya está cocido. Cuando llegue a temperatura, llévalo al horno a 230 grados por unos 10 minutos para que la parte de afuera se dore y quede así como un chicharrón súper crocante.
Luego déjalo reposar una media hora para que todos los jugos se vayan al centro y después de allí sí, pícalo. Yo acompañé mi porqueta con un poco de brócoli, que lo que hice fue colocarlo en la bandeja, ponerle sal y ya. Si viste, es súper fácil. Puedes acompañarla también con vegetales cocidos al vapor si quieres hacer el plato mucho más saludable. Esta es una receta especial para dietas keto o para cuando quieras consentir a alguien con un sabor súper wow. Espero te encante la receta y la hagas en casa. Ya viste que no tiene ciencia, es súper fácil de hacer y queda mega elegante. Te mando un beso, nos vemos en la próxima receta de chocolate pimienta y recuerda suscribirte a mi canal. Bye.